Y seguimos embarcados en la aventura del libro de Mateo, y dejamos la semana pasada a Juan el Bautista, ¿os acordáis? Toda la saga de los Herodes, el Agripa, el Antipas, el Herodes el Grande y todo el enredo familiar y la causa por la que fue encerrado, y lo dejamos en que le informan a Jesús en el capítulo 14 de que Juan el Bautista pues había muerto. Y a partir de eso, hoy arrancamos con la parte de, ahora lo diré brevemente, en Mateo 14, ahora diré el versículo, la multiplicación de los panes y de los peces. Y viene bien con lo que ha dicho el hermano, si hay confianza de que Dios multiplica o no hay confianza. Dice así, Mateo capítulo 14 del versículo 13, empieza diciendo, oyéndolo Jesús. ¿Qué había oído Jesús? Que Juan el Bautista había muerto, para que sepamos dónde nos quedamos y dónde continuamos. Se apartó de allí, en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Claro, hacer un cálculo serían bastantes personas. Y hemos cambiado de escenario. Nos vamos de un escenario a otro escenario completamente distinto. Jesús se marcha a descansar porque aquí vamos a ver su parte humana. Estaba en su segundo año de ministerio. Vamos a explicar por qué sabemos que estaba en su segundo año de ministerio. Bien, vamos a hacer una introducción como siempre y damos una serie de datos, porque a veces cuando compartimos pensamos que solamente está la parte espiritual. Está la parte espiritual y la parte natural. Estamos hablando de lugares geográficos, de ciudades, de cantidades, y tenemos que saber lo que dice la Biblia al respecto. Aunque vamos a estudiar estos versículos en el libro de Mateo, que es el que acabamos de leer, decir que Marcos, Lucas y Juan también hacen alusión a este milagro, ¿no?, de la multiplicación de los panes y de los peces. Son dos milagros similares, uno en el capítulo 14 y cuando lleguemos al 15, pues en el 15 lo mismo. Hay unas pequeñas diferencias, pero prácticamente es lo mismo. Cantidades 4.000, 5.000, siempre te señala hombres, en unos 5 panes y 2 peces, en otros 7 panes y unos pocos pececillos, pero más o menos es el mismo milagro. Y podemos entresacar distintas enseñanzas, aunque sea el mismo milagro. Eso ya lo he dicho, no hace falta. Bien, son datos. En esta historia lo que podemos ver es la parte humana de Jesús. Claro, Jesús era hombre y era Dios. Bueno, ya sabemos lo que es la doble naturaleza de Jesús y los primeros cismas que hubieron como consecuencia de esa doble naturaleza. Él se marcha porque quería descansar, lógicamente era un ser humano y se cansaba, como cuando se quedó dormido en la barca y allá en la popa pues se queda dormido y bueno, todos sabéis que después vino una tempestad y tuvieron que despertarlo. Pues como quería descansar de todas sus ocupaciones, sale y se marcha de Galilea, que era normalmente la zona donde él predicaba. Galilea estaba donde hay una vía, se llama Vía Mari, un lugar estratégico que comunicaba, bueno, ahora son 3 continentes los que se encuentran en Israel, entre Europa, Asia y África, y allí Jesús se ubica de una manera estratégica para que su fama se extienda de lejos, en un lugar enclave donde hay 3 lugares que salen para Europa, para Asia a la derecha y para África hacia el sur. Bien, pues por las referencias que Juan, hemos leído Mateo, pero podemos ir también entresacando versículos de otros evangelios. Es para deducir qué está ocurriendo y cuánto tiempo lleva, por qué está cansado, por qué está tan exhausto, qué le pasa. Es su segundo año de ministerio, fueron 3 años y posteriormente su muerte. Pues bien, Juan, vamos a leer por ejemplo en Juan, en el capítulo 2, del 11 al 13, para ver cuál fue su primer año y
Y después nos vamos al segundo año de ministerio, que hace referencia a esta multiplicación de panes y peces. Juan 2, 11 y 13 dice así la Biblia, la palabra. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, hay 41 kilómetros. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, 195 kilómetros. Eso no lo dice ahí la palabra, lo sé, desde Capernaum a Jerusalén. Bien, este fue su primer año de ministerio y en el primer año de ministerio ya hay una Pascua. Y en esto que hemos leído de la multiplicación de panes y peces hay una segunda Pascua. Juan 6, versículos del 1 al 4, es donde están ocurriendo estos hechos. En Juan 6 se está narrando lo mismo que hemos leído en Mateo 14, lo mismo. Es para entender que este milagro ocurre en su segundo año de ministerio, ni más ni menos. Juan 6, 1, 4 dice la palabra, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, se le llama el mar de Galilea, Tiberíades, los judíos le dicen Kineret, que quiere decir arpa, porque parece ser que la orografía del terreno y la forma que tiene, así si lo veis en Google, el mar de Galilea tiene forma de arpa, por eso se le dice el lago Tineret o Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces por eso se deduce por el Evangelio de Juan que ya Jesús llevaba 2 años de ministerio y parece ser que eso pues había hecho mella, todo el día sanando y hablando y enseñando y predicando y andando. Por eso he dicho el detalle de los kilómetros y eso cansa, porque él era humano y como ser humano también se cansaba. Pero por encima del cansancio, después veremos el aspecto espiritual que estaba su compasión. Era capaz de aparcar el cansancio humano porque tenía compasión y veía pues a las personas perdidas y lógicamente las atendía. Sabéis que siempre divido lo que enseño en 3 partes. Primero, Jesús se aparta de las multitudes, que ya lo hemos leído. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Oyéndolo Jesús era la muerte de su familiar Juan el Bautista. Después de que él escucha esto, de que Juan había sido martirizado hasta la muerte por Herodes Antipas, Mateo nos dice que decidió apartarse a un lugar desierto. Cuando escuchamos la palabra desierto no pensemos en el Sáhara, A un lugar desierto, pues un lugar inhóspito, allí lógicamente seco, árido, nada más. De hecho, desde Jerusalén, desde la ventana del Hotel te asomas, el desierto está enfrente, o sea que no. Y la palabra desierto, en este sentido bíblico, no es el desierto que tenemos en la mente. Es otra cosa completamente distinta. Él se aparta. ¿Por qué se aparta? Pues se aparta porque él está, como he dicho, cansado. Y vamos a ver un par de cosas simplemente en este texto que tiene que ver con la naturaleza humana de Jesús. Bien, el hecho de que Jesús tome la decisión de dejar Galilea, que era, como he dicho, el enclave estratégico donde él predicaba, él se marcha fuera, al sudoeste del mar de Galilea. Ahora hay un pueblo que se llama Tiberias, en honor al emperador Tiberio, que precisamente este Herodes había fundado en honor a ese emperador. Por eso el pueblo hoy en día se llama Tiberíades, y al lago que está al lado pues se le llama el lago Tiberíades, en honor a la ciudad. Estos son datos, estoy todavía con los datos, para que tengamos unos datos. Lo que sí se nos indica, lo que hemos leído, que él quería estar solo, porque su cuerpo estaba cansado de tanto trabajo. 2 años de ministerio, pues agota, tanto sanando enfermos, predicando el Evangelio, enseñando en la sinagoga y todo lo que hemos visto a lo largo de estos capítulos del libro de Mateo. Ahora vamos a ver lo que dice Marcos. Y nos vamos a ir a Marcos, al capítulo 6, una lectura paralela con la misma historia, y vamos a tirar de distintos evangelios para ver otros detalles que quizás no hemos visto en Mateo, otros detalles. Marcos 6, 30, 32 dice así la palabra, 6 del 30 al 32. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y pensamos que ahora el tema del estrés, la prisa y la velocidad no da tiempo. Ellos no tenían tiempo ni de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
Pero lo vieron las multitudes y le seguían por interés, claro. Hay mucha gente que le seguía por la comida, otros le seguían porque estaban enfermos y quería que los sanaran. Pues como nos acercamos todos al Señor, porque teníamos un tipo de necesidad. Después entendimos, pues eso, había que enamorarse de Jesús y no ir tanto por nuestros intereses personales. Por eso es lógico pensar que el cuerpo humano de Jesús pues, se encontraba agotado y necesitaba estar a solas. En segundo lugar, esto lo dice un autor, por eso lo he puesto entrecomillado, quizás se juntaron las dos cosas. Por un lado, escuchar la noticia de la muerte de su familiar Juan y por otro lado, el cansancio físico de ya 2 años de ministerio trabajando, pues yo pienso que le dejaría completamente exhausto y agotado. Bien, la parte humana. Bien, ahora vamos a ir adentrándonos hasta empezar a entresacar la parte más espiritual. El cansancio de Jesús, este cansancio tan humano, es superado solamente por la compasión, solamente por la compasión. Y hemos leído unos versículos en Mateo 14, hemos leído 2 versículos, el 13 y el 14, que decían así: y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, por toda la orilla, porque él se montó en la barca, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No a todos, porque todos los que le seguían no estaban enfermos. Sacó de entre los sanos a los enfermos y los sanó, a pesar de que se había apartado precisamente para tomar este descanso. Cualquier persona en su sano juicio pues respeta a una persona que está cansada y bueno, vamos a dejar descansar al maestro, pero a veces nuestra necesidad la anteponemos al cansancio de otro. Jesús hizo lo contrario, aparcó su cansancio humano y antepuso, pues la compasión y se dedicó pues eso, a seguir enseñando, a seguir predicando el Evangelio y demás. Sus planes no lograron concretarse. Él quería descansar y no lo logró. ¿Por qué? Porque la gente le siguió a pie, como hemos leído, hasta el lugar donde él se encontraba. Juan, que no Mateo, sí nos dice a qué lugar se apartó Jesús. Bueno, lo podemos leer en Juan, creo que ya lo hemos leído, Juan 6 de nuevo, el versículo 1 y 2, ¿dónde se marchó Jesús? ¿A qué lugar? ¿Dónde estaba? Él estaba en Galilea, pero después se marcha a otro sitio. Juan nos dice que este lugar estaba al otro lado del mar de Galilea. Y ya lo he dicho, en una ciudad llamada Tiberíades, que la construyó Herodes Antipas, el de la semana pasada, culpable del encierro de Juan el Bautista, y precisamente en honor, construyó esta ciudad en honor al emperador Tiberio, de ahí el nombre de la ciudad. Y dice el Juan 6:1-2, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque, da la razón por qué le seguían, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Había un interés humano, lógicamente. Así que Juan, en este caso, nos ha dicho que la gente siguió a Jesús porque habían visto los milagros que él había realizado en Galilea y le seguían sin entender que él podría estar cansado, que de hecho lo estaba, y juntamente con sus discípulos se apartaron de aquel lugar para poder descansar. Como he dicho, cualquier otra persona pues, habría respetado la condición física de Jesús y habría dicho vamos a dejarlo, y en otra ocasión venimos a ver si nos puede ayudar, puede orar por nosotros, nos puede sanar, nos puede alimentar. Por eso ahora viene el tema de la multiplicación de panes y peces. Pero en lugar de molestarse Jesús no se molesta en ningún momento, sino que tuvo compasión de ellos. Y lo hemos leído, el texto que dice, y saliendo, pues vio una gran multitud, vio una gran multitud y tuvo compasión. Y sanó a los que de ellos, los que le siguieron, estaban enfermos. ¿De qué tuvo compasión? Mira, humanamente hablando y viendo la situación, porque a veces nos subimos para arriba, pero estamos en la tierra todavía. Él vio la parte económica, la parte social, la parte gubernamental. Él vio la situación de los discípulos. Primeramente tuvo compasión por su situación espiritual, en primer lugar. Habían dejado al Dios de Israel y lo habían cambiado por una religión legalista, de 613 leyes, tantas como semillas tiene una granada. Y eso es real, ¿eh? Eso es real. Habían cambiado al Dios verdadero por una religión de muchas leyes. Habían más leyes que mandamientos. Pero bueno, también tenía compasión por su situación política que tenían en aquel lugar, porque estaban bajo la opresión de Roma y precisamente el emperador Tiberio, porque hubieron dos
dos emperadores durante la vida de Jesús, Augusto y después Tiberio. Era Tiberio, Julio César, no sé qué más, un nombre largo. Era un hombre pagano y, lógicamente, la situación no era buena. Había una parte espiritual, otra parte política. También se dio cuenta de la situación económica y la situación social de aquellos que le seguían. Muchos de ellos no tendrían ni siquiera dinero para salir y comprar lo que necesitaban. Se hizo de noche, querían escucharle y había hambre. Hambre en lo natural. El Señor sabía llenar también en la parte natural como la parte espiritual. Y a esa hora del día pues era muy difícil encontrar alimento. Y también tuvo compasión por la condición física. De hecho, tuvo compasión sobre todo por los enfermos. No sabemos qué tipo de enfermedad, me imagino que habría muchos tipos de enfermedad. Muchos estaban enfermos y padecían de diversas dolencias. Y hemos leído, y repito por tercera vez, y de entre los que le seguían sanó a los que estaban enfermos. Por eso son todos los aspectos en los que Jesús tuvo compasión y tuvo lástima, y por eso aparcó su cansancio, como repito, y se dedicó a ayudar a los que le habían seguido. Vamos a leer en Marcos 6:34, porque nos da otro detalle. Vamos a ver detalles de este mismo evento, vamos a ver varios detalles. En Marcos capítulo 6, versículo 34 nos da un detalle importante. Dice, cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y esto lo añade aquí, que no Mateo. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas. No solamente se dedicó a sanar, sino a enseñar. ¿Qué les enseñaría? Tema 1. Tema 2. Hubo una enseñanza. Hombre, pues probablemente que se le puede enseñar a una gran multitud que es como un rebaño sin pastor. Pues igual, quizá, no se sabe, haría alusión al famoso Salmo 23.1, que conocemos todos, que el Señor es nuestro pastor, de Juan 10.11, yo soy el buen pastor. Bueno, no, él no le hablaría de Juan porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Me refiero que él lo diría, yo soy el buen pastor. He venido a traer descanso para vuestras almas. Me imagino que traería enseñanzas espirituales para dar descanso espiritual, y posteriormente él ya tenía claramente que también tenían una necesidad de poder tomar alimento. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Me imagino que aquello se lo diría. Esto la palabra de Dios no lo dice. Dice simplemente Marcos que les enseñaba. Por lo tanto, resumiendo esta parte, vamos a continuar hacia adelante con el texto en esta mañana. A pesar de su cansancio y su necesidad de reposo, su enorme compasión hacía que sus necesidades importaran menos que las necesidades de los demás. Claro, podemos empezar a sacar ya enseñanzas espirituales y, bueno, quizá pues eso nos cuesta a nosotros un poquito más, ¿verdad? Primero yo, después yo. Yo no estoy hablando de nadie, vosotros, yo hablo de mí. Primero yo, después yo, y si sobra algo para mí, ¿verdad? Cuando nos miramos mucho a nosotros mismos y parece ser que la necesidad ajena, pues nos hemos acostumbrado a vivir así, pensamos que, bueno, que podemos ser cristianos toda la vida siendo así. Y la palabra del Señor dice lo contrario, pero nos podemos acostumbrar también a hacer lo incorrecto y no darnos cuenta, tener un vicio bastante gordo. Seguimos hacia adelante. Nuestra participación en las obras de Jesús. En este caso, Jesús el milagro no lo hizo solo, necesitó participación. Normalmente él lo hacía solo, bueno, los encomendó también, pero este milagro fue un milagro compartido. Varias personas participaron de este milagro. Es un milagro conocido como uno de los milagros más extraordinarios que se cuentan en los evangelios. De hecho, cuando estas partes se llevan al cine, la parte de toda la vida de Jesús que a mí me gusta ver más. O sea, cómo realzan el tema de la multiplicación de panes y peces, ¿verdad? Es un milagro bastante extraordinario y, lógicamente, la razón imposible de ver cómo con 5 panes y 2 peces pueden comer tantas personas. Así que seguimos leyendo, repetimos en Mateo 14, 15 y 19, los últimos versículos que hemos leído. Cuando anochecía, era primavera seguramente porque se recostaron en la hierba en invierno, yo pienso que no se habrían recostado, sería primavera o otoño, no sé, cuando oscurecía serían 7, 8 de la tarde más o menos. Se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. La recuperación ha sido escasa, ¿vale?
Vamos a bajarnos al siglo XXI. Y ellos dijeron, pues no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Para llevar a cabo el milagro, lo veremos en otro evangelio, puso orden, los puso en grupos de 50, en grupos de 100, recostados para facilitar en el orden natural el milagro espiritual. Y estos detalles son buenos que los veamos, que Jesús era una persona de orden, no una persona de desorden. A veces pensamos que el orden es incompatible con la fe o con la llenura del Espíritu y todas esas cosas que hablamos. El orden tiene que formar parte en toda nuestra vida cristiana. Seguimos, los siguientes versículos que acabamos de leer, pues nos continúan mostrando no solamente la gran misericordia que tuvo Jesús, hemos visto su humanidad, su misericordia, sino ahora vamos a ver un tercer aspecto, el cuidado que tiene de nosotros en aquel momento, de aquellos, y cómo hace partícipes a sus discípulos de aquel milagro. Así que hemos leído que estaba anocheciendo y los discípulos, con la razón por encima de la fe, eso, la lección no se aprende, es que somos humanos, es que es lógico, eso de vivir por fe. Vivimos por sueldo, vivir por fe es más difícil, ¿verdad? Pero bueno, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, en lugares desiertos. No hay tiendas. Han cerrado ya el Uper, no podemos comprar pan. Y aquí hay 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sabéis la cantidad de comida que hace falta para que comieran unas 10, 12.000 personas? Muchísima cantidad. Claro, lo hemos recorrido, Jesús hace el milagro y ya está. Pero yo lo que quiero que veamos es la actitud de los discípulos, que eran tan humanos como nosotros. Y han pasado 2 milenios y nuestra mente es la misma que la que tuvo Felipe. Ahora vamos a ver cómo reaccionó Felipe, cómo reaccionaron los demás discípulos, como nosotros razonando. 3 menos 2, 1. Matemática humana. Las matemáticas del Señor, si tienes 3 y das 3, tienes 6. 3 menos 3, 6. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la parte espiritual, el Dios que multiplica. Pero como tenemos una razón, pues esa nos domina. Y a veces la fe es como un área paralela a nuestra vida que no forma parte de nosotros. Está ahí el domingo y voy, digo, ¡ay, qué bonito! Pero después, en mi vida cotidiana, quizá esa fe yo no la tengo. Y hay que llevarse la fe de aquí, tenemos que sacarla también a la calle. Lógicamente era normal que estuvieran preocupados, había mucha gente, habrían niños, estaba anocheciendo y la preocupación era normal. Todos nos habríamos acercado al maestro. ¿Qué hacemos con esta gente? Que se vayan ya, que se va a hacer de noche. Y Jesús dijo, no se van a ir, porque van a comer todos. Así que en esta historia de la multiplicación y en cada uno de los evangelistas que la narra, vamos a ver la cantidad de objeciones. A todos nos gusta objetar. Sí, pero. El pero. Vamos a ver los peros que surgen en los distintos evangelistas. Hay un problema, hay una circunstancia y lo primero que nos viene a la mente es la razón. Vamos a verlo. Primera objeción. Lo vamos a leer en Juan, capítulo 6 y versículo 5. Una objeción. La primera objeción la hace Felipe. Podría haber hecho Juan y Pedro, que eran los que siempre estaban cerca del maestro. En esta ocasión le toca a Felipe. Dice así Juan 6:5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe, y él lo sabía, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? Lo estaba probando, Le hizo un razonamiento, oye, madre mía, ¿y de dónde vamos a sacar pan? Parece como una ironía de Jesús, ¿no? ¿De dónde? Si Jesús ya sabía que iba a multiplicar los panes y los peces. Pero le pregunta a Felipe, a ver si Felipe había entendido el ministerio de Jesús, se había visto resucitar muertos y para más, no podía el Señor tener poder para. Pero fíjate, como somos humanos, nos olvidamos y volvemos de nuevo a nuestra lógica aristotélica porque somos descendientes de Grecia, sí o sí. ¿De dónde compraremos para darle a tanta gente? Felipe ahí tiene una oportunidad que Jesús le está dando, pues para demostrar su confianza, su fe y que el Señor podría hacer ahí un gran milagro. Sin embargo, vemos aquí que esa pregunta no se la hace a Pedro ni a Juan, sino a Felipe. Y en Juan 6:6, versículos más adelante, nos dice y nos aclara por qué Jesús le hace la pregunta. En el mismo capítulo 6. Estamos contando la misma historia con otro evangelista, para que no nos perdamos. Pero decía esto para probarle,
para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer, claro que lo sabía. Pero a ver qué respondía Felipe. Estamos en la primera objeción de Felipe. Qué enseñanza, ¿verdad? Aquí ver cómo el Señor nos prueba, a ver nuestra fe. Pues gracias a Dios que Él sabe todo lo que tiene que hacer. Por eso, aunque nos pruebe, como yo tengo pensamientos de paz para daros el fin que esperáis. Menos mal que tiene pensamientos de paz hacia nosotros. Felipe es exactamente igual que todos nosotros, un ser humano normal y corriente. Él es la persona que ve la dificultad y responde. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. Un denario era el sueldo de un día. Necesitaban el sueldo de 7 meses, 210 días aproximadamente, para darle de comer a toda esa... Fíjate, la razón ya empieza a multiplicar. Mi cabeza, yo multiplico 7 por 3, 21, divido entre tal, pum, y hacemos nuestros cálculos humanos. Somos humanos, no somos divinos. Pero es que Dios siempre tiene la última palabra, ¿verdad? Y a lo mejor... Bueno, pues quizá a lo mejor no queremos los milagros del siglo I y no queremos los milagros del siglo XXI. Hay personas que dicen que el cesacionismo se llama, ¿no? Que los milagros cesaron y ya no hay milagros y ya no hay dones espirituales ni cosas de esas. Pero no vamos a entrar ahora mismo en doctrina. Sigo. Todo el sueldo de un jornalero durante 7 meses no alcanzaba para que cada uno de ellos comiera un poco. Pero el Señor no quería darles un poco, quería darles mucho. Y le dio tanto que sobró. Lo hemos leído en el milagro. Felipe, igual que nosotros, no entendía las Escrituras. Jesús tenía que estar constantemente, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no os habéis enterado. ¿No habéis visto andar a Pedro por encima del agua? Os habéis olvidado tan pronto de quién soy y estaban con el Maestro. Nosotros que físicamente no tenemos al Maestro, que tenemos al Espíritu Santo... Él se marchó, dejó al Paracleto, pero ellos tenían al Maestro, podían tocarlo, abrazarle. Quizá por eso lo veían un hombre. Poco entendía las Escrituras que dice, vamos a buscar un versículo que se encuentra en un salmo, el Salmo 50, versículos 10 y 11. Cuando conocemos la Escritura, sabemos que todo es del Señor. Y si todo es del Señor, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Qué vamos a hacer con estas 12.538 personas? ¿Cómo van a comer? Vamos, con 5 panes y 2 peces podrían haber comido un par de personas. Pero ¿y las otras 10.998 restantes cómo iban a comer? La lógica humana dice que no. Pues dice estos textos. Porque mía, dice el Señor, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si vosotros no sois dueños de nada, vosotros sois mis mayordomos que estáis administrando lo que yo en mi voluntad he dejado que administréis, pero que sepáis que toda la riqueza, el oro, la plata, todo es mío y yo lo puedo dar. El Señor estaba diciendo que estáis nada más que obsesionados con lo vuestro, con lo que tenéis, y no sabéis que tenéis un Dios grande que es capaz de darle comer a esta gente 20 veces. Pero claro, se habían olvidado de estos textos. Como buenos judíos tendrían que conocer la Torá y el Salmo formaba parte, como sabéis, del Antiguo Testamento o de la Torá. Está pensando en darles un poco de comida, pero sin embargo el Señor es más misericordioso. Yo pienso que se hartaron de comer pan y pescado. De hecho, sobró mucho. En una ocasión sobraron 12 canastas y en el segundo milagro del siguiente capítulo creo que son 7. Pero bueno, desconozco el tamaño de las canastas, yo lo busco todo para dar todos los datos que pueda, que sean fidedignos. Lógicamente, uno puede meter la pata, pero intento no hacerlo. Él quiere alimentar a la multitud y Felipe piensa darles un poco. Nosotros siempre hablamos en miniatura. De hecho, muchas iglesias, bueno, es que tampoco hay que hablar de disensiones ni de problemas, pero nos han llamado a veces a las iglesias pequeñas las iglesias de cochera. Las manadicas pequeñas. Así. Bueno, el Señor sabe todas las cosas, no vamos a meternos ahí. Pero Felipe estaba escaso, como nosotros a veces estamos escasos. Entonces, pues servimos un poquito, todos. Yo sirvo un poquito aquí esta mañana en la predicación, pues un poquito a lo mejor en la ofrenda, no estoy pidiendo nada, servimos un poquito a lo mejor en nuestra vida cristiana, servimos un poquito. Es una mente muy humana, pero servir mucho implica un compromiso, una renuncia de vida, de tiempo, de cansancio, y eso ya cuesta más. Bueno, pues aquí vemos que Felipe simplemente pues es un discípulo del Señor que ante esa situación actuó
como cualquiera de nosotros actuaría en pleno siglo XXI. Segunda objeción, estas son más cortas. Mateo 15:33. Pero veamos la segunda objeción que se utiliza en otro milagro similar, el del capítulo siguiente. En Mateo 15:33 dice así la palabra. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto como para saciar a una multitud tan grande? Los creyentes que vemos problemas por todos lados. ¿Y esto cómo se va a solucionar? Esto es imposible. ¿Cómo? Tantas personas. ¡Ay, socorro! Tengo el mar rojo delante, tengo a los egipcios detrás. ¿Qué iba a pensar Moisés que el mar se iba a dividir en dos? Las situaciones donde solamente Dios puede hacer un pedazo de milagro para que esa situación, pues lógicamente, cambie. O sea, estaban diciéndole más o menos esto, pero Señor, ¿no te has dado cuenta de que en el desierto no hay panadería abierta? Está todo cerrado. ¿Cómo vamos a alimentar? Ellos pensaban que Jesús estaba bromeándoles, pero ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta del pedazo de problema? Y Jesús, claro, por dentro ya sabía la solución. Pero nosotros somos humanos. Y nosotros nos vemos que en el corazón del Señor ya están las soluciones. Y nosotros nos adelantamos a la jugada. Y empujamos puertas que están cerradas y las puertas las abre el Señor. Pero a veces rompemos cerraduras y rompemos picaportes y forzamos puertas y forzamos bisagras. Y queremos entrar donde no tenemos que entrar y pues a veces pues la fastidiamos, porque somos humanos y nos metemos en charcos que no tenemos que meternos, que no nos corresponden. Somos humanos. No es una bronca a nadie. Estamos hablando de la humanidad de Jesús y que nosotros somos tan humanos como Él. Sigo. Resumiéndolo, le habrían dicho, no podemos hacer esto porque esto es imposible. Imposible, darle de comer a tanta gente. Tercera objeción. La tercera objeción, en Marcos 6:37, tenemos otra objeción. Esta objeción también es sutil. Él le respondió y dijo, dadles vosotros de comer. Le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es como si dijéramos más o menos, Señor, tú quieres que nos molestemos ir a buscar pan, pero si no, no va a haber tal cantidad. No, ni a 100 tiendas que fuéramos podríamos comprar tanta cantidad de alimentos. Nos estás pidiendo un imposible. Y al mencionar por los 200 denarios, pues estarían diciendo esa cantidad de dinero, vamos, no la tenemos ni de broma. Es el salario de 7 meses de cualquier trabajador aquí en Palestina, en Israel. Bueno, seguimos hacia adelante. Jesús, a pesar de todo esto, mostró compasión al preocuparse por el bienestar de aquellas personas. Y por eso le dijo, dadle vosotros de comer. Jesús, cuando le objetaron, déjalos que se marchen, dijo, no, que no se vayan. Por favor, repito de nuevo para que entendamos lo que viene a continuación. Dadle vosotros de comer. Él quería hacer a los demás partícipes de su milagro. Y el Señor también quiere a nosotros hacernos partícipes de su obra. Ya no estamos hablando de milagros, de su obra. Aunque en su obra hay milagros. ¿Qué mayor milagro? Que una persona pues, pueda creer en Él. Eso es un milagro. A lo mejor no una multiplicación de panes, un mar rojo que se abra o un paralítico que salga corriendo. El cambio de un corazón que se rinda a Cristo también es un milagro. Y ellos le dijeron, pues aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Bien, en el Evangelio de Juan, ahora te iré diciendo los textos, vemos cómo los discípulos le preguntaron a Jesús cómo podía alimentar a tantas personas sin el suficiente dinero para hacerlo, ya que lo único que tenían era, pues lo repito, 5 panes y 2 peces. Y aquí dice, en Juan capítulo 6, versículos 7 y 9, daros cuenta que estoy leyendo paralelamente Mateo 14 con Juan 6, porque es el mismo milagro contado por 2 evangelistas. Y dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. No dice peces, dice pececillos, diminutivo. Y 2 panes de cebada, no pan de trigo, pan de cebada. ¿Qué es esto para tanto? Es la pregunta que se hace en Juan. Solo 5 panes y 2 peces. Pero para Jesús, y esto se ha predicado hasta la saciedad, esto no es nuevo lo que yo estoy diciendo. Esto se ha predicado, yo lo he escuchado, desde que me convertí, lo he escuchado esto 1000 veces, esta predicación. Pero bueno, siempre la palabra se puede ir entresacando pues enseñanzas muy, muy básicas, pero a lo mejor, pues todavía a lo mejor no nos hemos esforzado por poner en práctica a lo mejor algunas de estas enseñanzas básicas. Pero sin embargo, para el Señor fue el material necesario y justo para que pudiera realizar el milagro, como he dicho al principio, más extraordinario que se encuentra en los 4 evangelios.
El milagro lo realizó Jesús, pero Él permitió que los discípulos participaran en este milagro. Permitió que Andrés le trajera un niño que había llegado con eso. Ya la cantidad la he repetido tanto que la sabemos de memoria. 5 panes y 2 pececillos. También permitió que sus discípulos organizaran a la multitud. No es fácil organizar. Salimos fuera y cogemos a 10.000 personas y las organizamos. Es tiempo, es tiempo, de reloj. Os lo aseguro que eso es trabajo. Organizar a 10.000 o 12.000 personas en grupos de 50 en 50. Venga, 1, 2, 3, 4, vosotros os sentáis aquí, eso es trabajo. Eso conlleva trabajo. Y el mayor trabajo fue el trabajo final, porque después de comer se recogieron 12 cestas llenas. Y esto siempre ocurre en la cristiandad. Personas que se van con el milagro y unos pocos que apencan. Los que apencan, los que trabajan y los que se van con el milagro. Los que vienen buscando el milagro. Los que recorren por la orilla del mar de Galilea a ser sanados. Y una vez que ya he recibido la sanidad, me hinchan el buche y ahora me largo para casa. Pero ahí se quedan los siervos de Dios recogiendo, agachándose, cogiendo el pescado, cogiendo el pan que había sobrado y alguno quizás hasta se pincharía con una espina. Ese es el servicio cristiano. La religiosidad se marchó, pero el servicio cristiano se quedó. No es muy espiritual recoger pan del suelo o de lo que había, igual no estaría en el suelo, estaría encima de sus, no sé, llevarían paños o trapos, no tengo ni idea. Pero había un trabajo físico y un trabajo de organización, de logística. Había un trabajo de logística y de orden para que pudieran comer tantísimas personas. Por eso no hace falta buscarlo, la palabra dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Fíjate qué detalle da aquí Marcos, no lo he buscado porque si no, no nos daría tiempo. Sobre la hierba verde, si la hierba estaba verde, más o menos diciembre no era, y enero tampoco era allí en Israel. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Una organización perfecta para posteriormente llevar a cabo el milagro. Y fue cuando Jesús dijo, pues traedme los panes y los peces, oró, se los dio a los discípulos, partícipes del milagro, y los discípulos, después de haberlos organizado, se lo dieron por grupos, repartieron el pan. Pienso que hay un orden tremendo. Nosotros también podemos participar en los milagros y la obra que Dios hace en los hombres. Pues lógicamente, estando de la parte de Dios, siendo obediente a su palabra y a ver el Señor que quiere para nosotros. No siempre es fácil, porque yo también soy muy razonador y todo, si es que la razón, la cabeza yo digo que no solamente está para llevar sombrero, está para pensar y está para razonar. Pero es que como las cosas espirituales a veces son tan difíciles de razonar, ahí es donde se nos ve, pues eso, la humanidad que tenemos y que quizá Dios demanda de nosotros que tengamos un poquillo más de fe. Dios desea hacer su obra, esto sí lo tengo anotado, a través de sus siervos. Lo importante es estar preparados para llegar a ser esos instrumentos por los cuales su poder pueda manifestarse. Instrumentos, meros instrumentos. Lo que pasa es que dentro del pueblo evangélico cristiano se manifiesta mucho el protagonismo, el nombre. Viene fulanito de tal, con nombre y apellido, que suene bien alto. Pero me gusta cómo la palabra del Señor menciona muchos personajes en la clandestinidad, sin nombre, sin apellidos y sin nada. Y había una muchacha que trabajaba para la mujer de Naamán. Dice una muchacha, no dice ni el nombre, ni su procedencia, ni su linaje, ni su raza, ni su estirpe. Y ella fue la que le comunicó que en su tierra había un profeta que podía sanarle de la lepra, el que se bañó 7 veces en el río Jordán, Naamán. Daros cuenta, el protagonismo el Señor lo rechaza mucho, porque de hecho él se escondía al principio. Tuvo un año que no tenía popularidad, el segundo año de ministerio fue el de popularidad, él decía, no cuentes esto a nadie. Él no quería que le siguieran por la popularidad. Así que nos queda poquito. Ya sea que seamos nosotros, todos los que estamos aquí, podemos ser pues, como Moisés, ser un instrumento que liberó a Israel. De hecho, la tradición dice, y algunos exégetas, que le costaba trabajo hablar, expresarse, y por eso echó mano de su hermano Aarón para presentarse delante de Faraón y que le hiciera un poquito de vocero. Pero Moisés fue obediente al llamado de Dios y la libertad de Israel de la esclavitud de Egipto. O como Josué, que entró en la tierra prometida a conquistar Canaán, o como los profetas que llevaron el mensaje por Israel, Jerusalén, muchos de ellos. Tenemos pues Jeremías, el profeta llorón. Lamentaciones y llorar son sinónimos. Él decía, es que hablo, Señor, tu mensaje, pero cuando voy me pegan y me apedrean. Dicen que era un profeta que constantemente estaba lamentándose delante de Dios por decir las profecías que el Señor les mandaba que dijera. O como Nehemías,
La historia de Nehemías no la vamos a contar, pero estaba el muro caído y tuvo que hablar con el rey Artajerjes para que le diera permiso a viajar 1000 y pico de kilómetros para empezar a levantar el muro. O como Lidia del Nuevo Testamento, vendedora de púrpura en un pueblo llamado Filipo y hospedó a Pedro en su casa. O como los discípulos de la historia, quería desembarcar aquí en este puerto, que llevaron los 5 panes y los 2 peces, meros instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra, no la nuestra, su. Y nosotros, pues mediadores, ayudadores, colaboradores, no espectadores del milagro que se van y después que se queden 12 a recoger los panes y los peces del suelo. Todos estamos implicados en la obra del Señor. Sea como sea, por mínimo tendría que haber una disposición en su pueblo. ¿Quién es Jesús? Muchas cosas, pero entre otras cosas Jehová Jireh, nuestro gran proveedor. En este caso había una necesidad y Él proveyó a todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. De los pedazos 12 cestas llenas. Fíjate qué detalle, no 12 cestas a medias, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estos son los últimos versículos del primer texto largo que hemos leído. Y aquí prácticamente termina esta lectura. Rematamos con un ejemplo más y ya está. Lo que hizo Jesús lo sabemos, oró por el pan y lo dio, lo repartió, comieron todos, se saciaron. Un milagro. Un milagro que enseña que el Señor está siempre atento a nuestras necesidades y Él sabe mover todos los hilos para que estas necesidades sean suplidas. El Salmo 23.1 nos lo sabemos todos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No hice un poco, nada me faltará. El pescado y el pan allí en aquella tierra donde vivía Jesús, pues era el alimento básico de aquella región, básico. El pan para los pobres generalmente, esto sí lo he sacado, en un libro, era elaborado de cebada y los pececillos no eran pues del tamaño de una sardina, dicen algunos comentaristas de la época. Generalmente preparado en conserva pues para conservarlos en medio de unas temperaturas tan sumamente cálidas como las que hay en aquella tierra. Sin embargo, el único evangelista que especifica que fue un niño fue Juan, que fue un niño. No sabemos si el niño se acercó o se acercaron al niño y le dijeron que tiene. Y después, claro, la gente se pone a imaginar lo que no está en la palabra, uno se lo puede imaginar. Que el niño a lo mejor llegó con 5 panes y después se llevó 10. No sé, porque como había tanto y sobró, se podría haber llevado más comida. Pero bueno, esas son especulaciones extrabíblicas que no vienen al cuento. Así que aquí podemos ver un principio espiritual muy importante en cuanto al sostenimiento y satisfacción de nuestras necesidades, tanto las materiales como las espirituales. Las espirituales como las naturales. Y es poner a los pies de Jesús lo poco que tengamos. Esta enseñanza es la más oída en todos los predicadores. Y el niño dio lo poco y cuando damos lo poco el Señor lo multiplica. Y suena muy sencillo y puede sonar una enseñanza muy infantil, pero es tan infantil que por eso a lo mejor por eso es importante. Porque es muy infantil, es una enseñanza muy básica. Si todo lo que tienes lo pone a los pies de Jesús, Él lo multiplica hasta que sobreabunde. Había alguien que esta palabra hizo un estropicio, dice que la palabra sobreabunde quiere decir que sobre y que abunde. No, sobreabunde quiere decir que haya abundancia de más, sobreabunde. A veces tenemos que conocer las palabras. Y terminamos con un ejemplo similar y con la enseñanza final en el Antiguo Testamento. Le pasó igual a una viuda. Lo mismo, una viuda que tenía solamente un poquito de aceite. Entonces nos vamos del Antiguo al Nuevo rápidamente, viajamos y vamos a ver el mismo principio que operó en el milagro del Nuevo Testamento, fue el mismo principio de fe que obró en el Antiguo Testamento. Y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y con estos textos de Reyes finalizamos. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos, como criados. Si alguien, ama era una ley, de las tantas que tenían, una ley. Si no podías pagar, se podían llevar a tus hijos para servir como esclavos, como sirvientes. Y esta mujer estaba desesperada. Y bueno, y el profeta le responde: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: pues tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y las vasijas tienen una capacidad, ¿vale? Y nosotros tenemos una capacidad. Pero para que el Señor pueda llenar nuestra capacidad, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Porque si tú quieres llenar un vaso de agua que está sucio, tienes que lavarlo o vaciarlo de suciedad para llenarlo. Y a veces Dios no nos llena porque estamos llenos de nuestras cosas.
Y para que el Señor pueda llenarnos, para repartir, tenemos que vaciarnos de nosotros. Y esta es la parte difícil y compleja. Tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, vacías. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó, se cortó la multiplicación del aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite, paga lo que debes a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuánto tiempo duró el aceite? El tiempo que duraron las vasijas. Cuanto más vasijas vacías, más aceite. Cuanto más creyentes vacíos de nosotros mismos, más aceite. Más aceite, más bendición de Dios para poder bendecir a otros. Mientras que estemos llenos de nosotros mismos, no vamos a poder bendecir a nadie. Hay que vaciar las vasijas para que el Señor reponga el aceite que hay en nuestra vida. Esta es la frase final. Lo único que necesitamos para que Dios satisfaga todas nuestras necesidades es poner a sus pies lo que tengamos. En este caso, el niño puso los panes y esta viuda puso sus vasijas vacías y el poquito aceite que tenía, y tuvo de sobra exactamente que los demás discípulos.